¿Dónde está? ¿Se han observado ustedes dónde está la grasa? Por todos lados. La grasa, como habíamos dicho, tiene diferentes tipos de funciones. Y una de las funciones era de servir como aislante. Y también es un tejido amortiguante, protege a los órganos contra algunos posibles daños. Entonces, como es como una almohadilla que lo va a proteger. O sea, los órganos, ¿no?, van a encontrar ustedes que están rodeando tejido adiposo. Ahí está la grasa. También se encuentran en localizaciones específicas, ¿no?, en el varón y en la mujer. Y esas grasas son las que se van a utilizar para obtener a partir de esas grasas energía. La forma energética o la molécula energética, ¿cuál es? ¿Cuál es? La molécula que es la que nos va a dar energía, la ATP. Entonces tenemos que transformar la grasa en ¿qué? En ATP. Les había dicho que las grasas era una molécula o un conjunto, digamos, que daba una gran cantidad de energía en comparación con los carbohidratos. ¿Por qué creen? Dan como 10 veces más, 20 veces más. ¿Cómo? Dan como 10 veces más. No, dan casi el doble, ya hemos dicho, ¿no? Casi el doble de energía, hablando de kilocalorías. Pero ¿por qué los carbohidratos, si los comparamos con las grasas, nos dan mayor cantidad de energía? Las grasas dan mayor cantidad de energía hablando en peso, ¿no? Varias razones. Primero, que el mecanismo de obtención de energía se basa justamente en el mecanismo de oxidación de las moléculas. Cuando ustedes obtenían energía a partir de glucosa, ¿qué hacían con la glucosa? La oxidaban, ¿no? ¿Se acuerdan? La oxidaban para de ello obtener ATP. ¿Sí? Si la glucosa se oxidaba, había otra molécula que se reducía. ¿Se acuerdan? Reacciones de óxido-reducción. Si alguien recibe electrones, otra los está ganando. Una gana, otra pierde. Una se oxida, otra se reduce. La molécula de glucosa se oxidaba, otra molécula se reducía. Y esa molécula que se reducía servía para formar ATP. ¿Cuál era esa molécula que se reducía? El NAD. ¿Se acuerdan? El NAD. Se reducía en su forma de NADH. Y ese NADH servía para formar ATP a través de la cadena transportadora electrónica. ¿Sí? Eso era con la glucosa. ¿Qué pasaba con el azúcar? Con las grasas. ¿Qué pasa con las grasas? También tienen que oxidarse para obtener ATP. Y también van a formar esas moléculas reducidas, los llamados equivalentes de reducción, NADH y FADH. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Por qué las grasas dan mayor cantidad de energía? ¿O lo dejamos para el examen? No. ¿Sí? Lo dejamos para el examen. No lo van a encontrar. Sí lo van a encontrar. Lo que no leen. Entonces, tiene que oxidarse. Así como el azúcar, los azúcares se oxidan, las grasas también tienen que oxidarse. Entonces, para que se puedan oxidar, tiene que haber moléculas que se reducen. Ya sabemos quiénes se van a reducir. FAD, NAD y FAD. ¿De acuerdo? Ellas van a ser los equivalentes de reducción. Se oxidan, significa que las grasas van a pasar a otra forma, con sus estados oxidados. Entre mayor átomos de hidrógeno tengan, ¿no?, es más, digamos, es más preponderante el proceso de oxidación. Si nosotros comparamos la cantidad de hidrógenos que tienen las moléculas de grasas con respecto a los carbohidratos, las grasas no se las llevan en cuenta, tienen mayor cantidad, ¿no?, ¿de qué? De hidrógenos y de carbonos también. Mayor cantidad de carbonos, mayor cantidad de hidrógenos, mayor oxidación, ¿de acuerdo? Mayor oxidación. Entonces, bajo esa premisa, yo les pregunto, tenemos grasas de varios tipos, ¿no? Las grasas, por ejemplo, como los triglicéridos, están formados por ácidos grasos. Y también tenemos varios tipos de ácidos grasos. Tenemos los saturados y los insaturados. ¿Quién dará mayor cantidad de energía? ¿Saturados o insaturados? Ya les dije la premisa. Eso sí lo pueden deducir, ¿no? Fácilmente les he dicho. Eso sí se puede quedar para el examen. No, eso sí, les acabo de decir cuál es lo que nos va a dar mayor energía a través de oxidación. Lo que tenga mayor cantidad de carbonos y hidrógenos. Si hablamos de una misma molécula que tiene una cantidad de carbonos, si hablamos de ácidos grasos, ahí no podemos comparar nada. Tenemos que comparar con la cantidad de hidrógenos. ¿Cuáles dan la mayor energía? Los saturados. ¿Sí? Claro que los insaturados. ¿Por qué? Los insaturados tienen menor cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, cuando se oxiden van a generar menor cantidad de energía comparados con los saturados. Y si comparamos las grasas en general,
están formadas por ácidos grasos, triglicéridos. Comparamos con los azúcares, entonces, les decía que las grasas se las llevan en cuenta, ¿no? Tienen mayor cantidad de hidrógenos, entonces van a generar mayor cantidad de procesos de oxidación y mayor cantidad de residuos. Es una razón por la cual las grasas, a través de las grasas podemos tener mayor cantidad de residuos. Otra cosa más, si comparamos el peso de los carbohidratos, comparando con el peso de las grasas, ¿un gramo de grasa va a pesar más que un gramo de carbohidratos? No, pues es un gramo, nada más. Pero veamos el interior de cada uno de los gramos. En ese gramo de carbohidratos, los carbohidratos como tales necesitan para estar solubles, ¿qué moléculas? Agua, moléculas de agua. En cambio las grasas no. Las grasas para almacenarse se pueden almacenar tal como están sin la ayuda de moléculas de agua. O sea, en un gramo de carbohidratos tenemos también moléculas de agua para que la molécula de los carbohidratos esté estable y pueda estar soluble y fácilmente disponible para su oxidación y obtención de energía. Con las grasas es todo lo contrario. Las grasas no requieren de moléculas de agua, más bien se rehuyen del agua, ¿se acuerdan? Porque eran hidrofóbicas. Entonces, en un gramo de grasa es prácticamente neto grasa en sí que se puede o potencialmente oxidar. Por eso genera también mayor cantidad. El agua no se va a oxidar y no va a generar energía. En cambio, toda la masa del triglicérido sí. O sea, las grasas son una molécula por excelencia para obtención de energía, fácilmente almacenables, aparte que son prácticamente inertes. Porque habíamos dicho que tienen cargas o no. No tienen cargas, ¿no? Son neutras, ¿no? Los triglicéridos son neutros. Entonces, prácticamente no reaccionan con nada. Entonces, es una muy buena forma de almacenaje de energía. Son compactas, no pesan mucho, o sea, nosotros podemos almacenar gran cantidad de grasa para poder, ¿no?, utilizarla en otros momentos en los cuales la cantidad de energía que teníamos a partir de la glucosa baja y podemos transportarla fácilmente porque está, digamos, equivalente más o menos con nuestro peso corporal. Alrededor del 20% más o menos de nuestro peso corporal corresponde a grasas. Pero si almacenáramos carbohidratos, por ejemplo, como las grasas, en esa cantidad, para poder tener energía, la cantidad en peso de carbohidratos que se requiere para tener o solventar esa cantidad de energía que se requiere pasaría más casi del doble de la cantidad de grasa que requeríamos. O sea, si pesáramos 70 kilos, tendríamos que pesar 150 kilos para llevar esa cantidad de energía a cuestas nuestras para poder utilizar en otro momento. Entonces la grasa pesa mucho menos, es más fácil de transportar y es una excelente forma porque es inerte, ¿no?, genera mucha energía, una gran molécula para la obtención de energía y de almacenaje de energía. ¿Sí? Bien. Ahora, la grasa está ahí en los tejidos adiposos, que está rodeando muchas vísceras, habíamos dicho, está en diferentes zonas, ¿no?, del cuerpo. En el varón y tanto en la mujer se acumula en la región abdominal, como han visto, quizás en algunos más, en algunos menos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos por aquí. Y tenemos que degradar esa grasa, a través del proceso de oxidación para obtener energía. Esa va a ser una parte que vamos a ver hoy día, la oxidación de la grasa. Por otro lado, también va a haber algunos momentos en los cuales vamos a ver el mecanismo contrario, o sea, la síntesis de ácidos grasos para formar triglicéridos. ¿Cuándo? Cuando la cantidad, por ejemplo, de energía que estamos consumiendo sobrepasa con la cantidad de energía que estamos degradando. Por ejemplo, hay personas que gastan, por ejemplo, al día, por decir, ¿no?, 3.000 kilocalorías, por decir, y hacen una actividad en la cual esas 3.000 kilocalorías que están consumiendo, por ejemplo, es abundante porque su actividad es muy poca, entonces dejan muchas kilocalorías sin usar. Entonces eso se va acumulando en forma de grasa. Consumen mucha cantidad, por ejemplo, de carbohidratos y no los consumen. ¿Y qué pasa con esos carbohidratos? Tienen la facilidad de transformarse en ¿qué? En grasa. Nosotros tenemos la capacidad de transformar los carbohidratos en grasa cuando están en exceso. Cuando están en forma de grasa, esas grasas las podemos degradar a través del proceso de oxidación por movilización de la grasa corporal que les había dicho, ¿sí? Los vegetales sí tienen la capacidad de transformar las grasas en carbohidratos, pero nosotros no podemos transformar, no podemos transformar las grasas en carbohidratos. La única forma de desaparecer esa grasa es actividad, ¿no? Actividad para poder quemar las grasas, como lo llaman, oxidar las grasas y poderlas transformar en energía. Entonces vamos a ver estos dos mecanismos de oxidación y de síntesis de ácidos grasos. Bien. Entonces, habíamos dicho que diferentes fuentes energéticas se pueden utilizar para la obtención de energía. Ustedes ya han visto que la glucosa se transforma en piruvato, coenzima más, pasa el ciclo de Krebs para formar glucosa en el ciclo de Krebs.
Glucosa se degrada a acetilcoenzima A. Después pasa a ciclo de Krebs para formar equivalentes de reducción, NADH y FADH. Y finalmente esos equivalentes de reducción pasaban a la cadena transportadora electrónica en la mitocondria y formaban ATP. Los aminoácidos también van a hacer lo mismo, eso no lo voy a explicar yo, lo van a ver con el suyo en el siguiente capítulo. Y lo que nos interesa en esta parte es que a través de la degradación de las grasas que nos van a generar ácidos grasos, fundamentalmente los de cadena larga, nos van a generar energía a través del proceso llamado de beta oxidación. O sea, la oxidación de las grasas se denomina beta oxidación. A través de esa beta oxidación también, ¿qué vamos a obtener? Lo mismo, miren, acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A, lo mismo, va a ingresar al ciclo de Krebs para formar equivalentes de reducción, y luego esos equivalentes de reducción en este ciclo nos van a formar lo mismo, ¿no? Energía en forma de molécula de ATP. Esa finalmente es la idea, ¿no? De la degradación u oxidación de los ácidos grasos que provienen de los triglicéridos. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Hoy día lo que vamos a ver es cómo esos triglicéridos se van a transformar en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a quemar o se van a oxidar a través del proceso de oxidación de ácidos grasos para obtener a partir de ellos energía. Luego vamos a ver que cuando la cantidad de ácidos grasos que se generan es tan abundante, van a generar una gran cantidad de acetilcoenzima A, como habíamos dicho, se genera siempre acetilcoenzima A. Esa cantidad de acetilcoenzima A a veces sobrepasa los límites que se pueden utilizar para transformarlos en energía y van a formar otro tipo de componentes llamados los cuerpos cetónicos. O sea, los cuerpos cetónicos son moléculas que derivan de la degradación de los ácidos grasos cuando ellos se encuentran en abundante cantidad. En algunos casos, o estadios metabólicos particulares. ¿Son de aquí? Sí, pasa. Bienvenido. Ese es un mecanismo que vamos a ver hoy día. Sin embargo, en algunos casos nuestro consumo energético es elevado y esa cantidad de energía la vamos a aprovechar. ¿Cómo la vamos a aprovechar? Almacenándola en forma de grasa. ¿Por qué no la almacenamos en forma de carbohidratos? Una parte se puede hacer, pero lo que sobra se puede. ¿Por qué? Les expliqué la razón. Entonces tenemos que almacenarla en forma de triglicéridos. Y para formar triglicéridos necesitamos ácidos grasos. Entonces vamos a hacer el mecanismo contrario, la síntesis de ácidos grasos. ¿Y cómo va a ser regulada este mecanismo de síntesis? Van a ver ciertos mecanismos por los cuales las enzimas que están encargadas de la síntesis de ácidos grasos, una enzima particular, va a ser regulada en algunos casos que se requieren. Y también vamos a ver cómo esos ácidos grasos que se van a sintetizar van a formar parte de la estructura de los triglicéridos y también de la estructura de los fosfolípidos, porque son también grasas, son también lípidos. Y así como se van a sintetizar triglicéridos, también se van a sintetizar fosfolípidos, que se requieren para la estructura de las membranas biológicas de las células. Entonces, todo eso vamos a ver hoy. Primera parte, entonces, la oxidación de los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vendría a ser la oxidación de los ácidos grasos? ¿De dónde venían los ácidos grasos, decían? De los triglicéridos. Los triglicéridos tenían una molécula central de glicerol, ¿se acuerdan? Y unida por enlaces ester, 3 enlaces ester, 3 ácidos grasos. ¿Cómo se van a degradar esos ácidos grasos que provienen de los triglicéridos? Lo van a hacer de una manera metódica. El método en el cual van a degradarse o van a oxidarse van a ser eliminando de 2 en 2 carbonos. O sea, si el ácido graso tiene 16 carbonos, entonces se van a ir soltando 2 carbonos y va a quedar 14, se sueltan 2 carbonos, va a quedar 12 y así pasen, y así sucesivamente. En este mecanismo de oxidación de ácidos grasos se va a ir generando varias moléculas, entre ellas acetilcoenzima A, eso ya lo habíamos dicho. También se van a generar los equivalentes de reducción, NADH y FADH. ¿De acuerdo? Estas moléculas van a ser utilizadas en el ciclo de Krebs, habíamos dicho, ¿no? Finalmente, la degradación de los ácidos grasos se va a generar acetilcoenzima A, que entra ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué se genera? También NADH y FADH, o sea, más todavía, ¿no? O sea, generamos en la degradación de grasas, generamos acetilcoenzima A, NADH y FADH2. Y este acetilcoenzima A también a través del ciclo de Krebs genera más NADH, más FADH y finalmente, ¿qué nos va a generar? ATP a través del ciclo de Krebs.
Entonces, esto es en resumen en lo que consiste el mecanismo de oxidación de las grasas, en el cual entonces les decía una cadena hidrocarbonada, un ácido graso que es un grupo carboxilo, y sus carbonos van a irse degradando de 2 en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, así sucesivamente, para generar acetilcoenzima A. Esa molécula de acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se va a generar NADH y FADH, ¿no?, que finalmente nos va a llevar a la cadena transportadora electrónica para que nos genere ATP. Pero en esta beta oxidación también se va a generar por sí misma NADH y FADH, o sea, mayor cantidad todavía de este tipo de moléculas o equivalentes de reducción, y nos va a generar más ATP. Entonces, la degradación de ácidos grasos proveniente de la digestión, la degradación de los triglicéridos, nos va a generar ATP, se adhiere. ¿Cómo podemos enmarcar todo este proceso de movilización de las grasas? O sea, degradación de los triglicéridos hasta degradar sus componentes, fundamentalmente los ácidos grasos, para la obtención de energía en forma de ATP. Este mecanismo de oxidación lo podemos representar en 3 pasos. La primera es la movilización de la grasa corporal por sí misma. O sea, ¿cómo vamos a hacer para retirar los triglicéridos de los tejidos de almacén de grasas? ¿Cómo lo vamos a eliminar? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a movilizar? Tiene que haber un mecanismo. Luego, una vez de que esas grasas han salido de los tejidos, o sea, tendrían que salir de la célula, porque estos triglicéridos están dentro de la célula. Tienen que salir de la célula. ¿Para qué? Para que sean degradados. Una vez que han sido degradados, ¿no?, se liberó el glicerol, los ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que servirme para formar energía. Entonces, ¿cómo hago para que esos ácidos grasos me generen energía? ¿Pasan directamente a beta oxidación? No. Necesitan ser previamente activados. Una vez que han sido activados, ahora sí pueden servir para el proceso de beta oxidación. Entonces, el siguiente paso, luego de sacar los triglicéridos de sus formas de ácidos grasos y glicerol, el siguiente paso es activar esos ácidos grasos. Bueno, el glicerol tiene otro destino, ¿no?, pero los ácidos grasos son los que nos interesan. Esos ácidos grasos deben, antes de pasar por el proceso de oxidación por sí misma, o sea, la beta oxidación, tienen que ser previamente activados. ¿Con qué moléculas se activan los ácidos grasos? Con qué? ¿O no? Eso era una equivalente a reducción. ¿Con qué se activaba el acetil? ¿Con enzima? Lo mismo pasa aquí. Los ácidos grasos, para que se activen, para que puedan pasar a beta oxidación, se activan ¿con qué? Con coenzima A, de su forma activa. Bien, ya están activados, ya están con su coenzima A. Ahora, ¿qué pasa? Tienen que ingresar hacia el interior de la matriz mitocondrial. O sea, el proceso de beta oxidación no ocurre en cualquier parte de la célula. Ocurre en una localización específica, en un compartimento específico. Es dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Entonces, estos ácidos grasos activados tienen que atravesar la membrana interna mitocondrial para llegar hasta la matriz. Y en la matriz, ¿no?, poder hacer el proceso de beta oxidación. Entonces, el siguiente paso sería el transporte de esos ácidos grasos activados hacia la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial, entonces, va a ocurrir el proceso de beta oxidación. Ahí ocurre el proceso de beta oxidación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? La grasa tiene que salir de la célula, del tejido adiposo, sale como glicerol, ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que llegar ¿hacia dónde? Tienen que ser activados previamente y llegar a la matriz mitocondrial del tejido donde se va a requerir energía. O sea, la grasa está ¿dónde? En el tejido adiposo. ¿Y va a ser utilizada ahí? Sí, puede ser utilizada ahí porque el tejido adiposo también son células y requieren también energía. Entonces, puede haber beta oxidación también en esos depósitos grasos y ahí se puede utilizar parte de esa energía. Pero yo requiero que esa grasa no solamente me sirva de energía para ella, sino que también sea repartida hacia todos los tejidos. Entonces tiene que salir de las células grasas, de los adipocitos, y transportarse y llegar ¿hacia dónde? Hacia los tejidos que lo requieran. Y en esos tejidos que se requieran, allí tiene que ocurrir la beta oxidación, en esas células de esos tejidos. Por ejemplo, de repente, en el tejido muscular, puede ocurrir también en el tejido hepático, por ejemplo, o en otro tipo de diferentes tipos de tejidos que requieran energía. Ahí en sus células tiene que ocurrir la beta oxidación. ¿En qué parte de la célula? Mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? En la matriz. Hasta allí tienen que llegar los ácidos grasos para que puedan ser oxidados y que ocurra el proceso de beta oxidación, como decía, ¿no? Mira, fíjense todo el transporte que tienen que hacer las grasas. Por eso se les llama movilización de la grasa corporal.
¿Cómo ocurre eso? Bien, entonces el primer paso sería la movilización de la grasa corporal, luego vamos a ver la activación de los ácidos grasos y finalmente el transporte de ácidos grasos hacia la máquina mitocondrial para el proceso de beta-oxidación. Primer paso, entonces, pasar el tejido graso hacia los tejidos. Y esa es la idea, ¿no? De llevar la forma de energía en forma de triglicéridos hacia los tejidos para que ocurra la beta-oxidación. Entonces hablamos de movilización de la grasa corporal. ¿Qué implica la movilización de la grasa corporal? Implica la lipólisis. En este momento estamos hablando de lipólisis, significa ruptura de las grasas. ¿Qué vamos a romper si un triglicérido se digrega en sus partes? Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, a partir de la lipólisis de esos triglicéridos que están formando el tejido graso, la grasa corporal, se van a liberar ácidos grasos, 3 ácidos grasos por cada molécula de triglicérido y un glicerol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero no dijeron que mayormente se degradaban en monoglicéridos. Buena observación, pero eso dónde ocurría, a nivel intestinal, ¿se acuerdan? A partir de que enzima la lipasa de la grasa exógena. ¿Estamos hablando ahora de la grasa exógena? No, es nuestra grasa propia, nuestra grasa endógena. Es otro tipo de proceso, ¿sí? Buena observación. Para que lo diferencies, eso también puede ser pregunta de examen, ¿no? Son diferencias que estamos observando. Tiene razón. Sí, acá puedo tener. Pero está bien, está bien. Está bien. ¿Y por qué no hace lo mismo que dice su compañera? ¿Es la misma enzima? No, es la misma enzima. Allá era la lipasa pancreática. ¿Quién será? Aquí está el nombre. La enzima. A ver, su nombre la van a encontrar como triglicérido lipasa. Lo pueden encontrar como triglicérido lipasa. O también llamada, esto es importante, lipasa sensible a hormonas. ¿Qué significa eso? Que esa grasa que se va degradada por esa enzima, que no es la lipasa pancreática, porque no estamos en el intestino, estamos hablando de la grasa corporal que tiene que ser quemada, va a ser degradada por otra enzima. Esa enzima se llama triacilglicerol lipasa, o llamada también lipasa sensible a hormonas. Y esa sensibilidad justamente se debe a que las hormonas van a tener un efecto frente a esa enzima. Un efecto positivo o un efecto negativo, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra el individuo, de su estado metabólico. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del estado metabólico, se van a degradar las grasas. ¿Cuándo va a ser el estado metabólico propicio para que se degraden las grasas? ¿En ese momento? No. ¿Sí? Yo les dije que no puede ser. Les dije que en todo momento estamos utilizando nuestras fuentes energéticas. Predominantemente va a ser una en un momento. En este momento su compañero ya consumió alimentos, hoy debe empezar a bajar la cantidad de glucosa y ¿qué va a utilizar? Su glucógeno hepático. Pero cuando se acabó su glucógeno hepático, ¿cuál va a ser su mayor fuente energética después? Las grasas. En este momento va a empezar a movilizar sus grasas con mayor frecuencia, con mayor cantidad y mayor proporción. De repente en este momento también lo está haciendo, pero es poca, prácticamente nada. ¿Cuándo es más sensible? ¿Cuándo se va a activar mayormente? Cuando ya sus reservas, sus otras reservas energéticas se hayan agotado y tengan que utilizar entonces su grasa. Se iba a empezar a bajar de peso. ¿De acuerdo? Pero empieza a consumir nuevamente carbohidratos, porque yo acabo de tomar nuevamente su jugo, pero hace un ratito. Empieza a consumir carbohidratos otra vez. Ese consumo de carbohidratos va a ser un estímulo negativo para la degradación de grasas, porque se va a formar una molécula que lo que va a hacer es inhibir la degradación de su grasa corporal. Lo inhibe. O sea, si ustedes quieren quemar grasa, ¿qué tienen que hacer? No comer carbohidratos, pues porque van a estimular a que esto se detenga. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, en algún estado metabólico vamos a empezar a degradar nuestra grasa corporal, ¿ya? Por efecto del proceso de movilización de la grasa corporal. Y esto va a generar entonces la liberación de ácidos grasos y glicerol, ¿no? Aquí está el glicerol y ácidos grasos. Por cada molécula de triglicérido, un glicerol y 3 ácidos grasos. Ya, bueno, ¿tiene que quedarse ahí? No, habíamos dicho que tiene que llevarse a esos tejidos que requieren energía. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, tiene que llegar, por ejemplo, se llevan al hígado, al músculo fundamentalmente. ¿Por dónde se van a transportar estos ácidos grasos y este glicerol? Lo van a hacer a través del torrente sanguíneo. O sea, sale la grasa. Por eso se denomina movilización de la grasa corporal. Pero no sale como triglicéridos, sale como ¿qué? Ácidos grasos y glicerol. Bueno, el glicerol es una molécula que tiene grupos OH y puede
Y es pequeña y puede pasar por el torrente sanguíneo, puede solubilizarse. No pasa nada con el glicerol. Y bueno, el glicerol puede tener otros destinos, ¿no? Bueno, puede servir en el hígado para formar glucosa a través del proceso de gluconeogénesis, en fin, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Ya han visto carbohidratos. ¿Se formará glucosa en este momento, en este estado metabólico? ¿Qué son ustedes? Cuando estoy degradando grasas. No. ¿Ustedes ya lo han visto? No. ¿Por qué? Porque para que uno haga la degradación de grasas, ¿por qué no tienes más glucosa? Tiene más glucosa, justamente, por eso está formándose glucosa por gluconeogénesis. Ah, verdad. Entonces sí, pues, ¿sí? Cuando ya no tenemos fuentes energéticas, es porque no estamos consumiendo alimentos. Y si no hay alimentos, estamos en inanición. Y si estamos en inanición, el cuerpo necesita glucosa. Fundamentalmente la fuente energética para los tejidos, en general el cerebro, los eritrocitos, ¿qué cosa es? No son las grasas. Las grasas pueden proporcionar mucha energía, les he dicho. Es una muy buena forma de almacenaje de energía, pero la fundamental es la glucosa. Yo prefiero formar glucosa. Pero si no hay, tengo que sintetizarla de varias vías. Una forma es a través de gluconeogénesis. Entonces, si estoy en un proceso de inanición, por ejemplo, si usted deja de consumir sus alimentos y ya vamos a comenzar a movilizar grasas, también va a haber gluconeogénesis. Porque yo no tengo glucosa, quiero formar glucosa para determinado tejido. Porque los tejidos, ¿qué van a preferir? ¿Grasas? ¿Ácido graso? No, prefieren glucosa. Yo prefiero glucosa. El cerebro prefiere glucosa. Los eritrocitos solamente pueden consumir glucosa. Todos los tejidos prefieren glucosa, fundamentalmente. Entonces tenemos que formar glucosa a través del proceso de gluconeogénesis en el hígado. Entonces el glicerol que sale de los triglicéridos puede pasar por esta vía y formar glucosa, porque estamos en un proceso de inanición, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Bueno, van a salir hacia los vasos sanguíneos. Pregunto, ¿pueden salir esos ácidos grasos libremente por la sangre, circular ahí? No. No, obviamente que no. Cuando era grasa exógena, ¿a través de qué tipo de moléculas se movilizaba? Las lipoproteínas. O sea, se formaba un complejo con apolipoproteínas, o apoproteínas, con colesterol, con triglicéridos, todos ellos formaban toda esa masa, ¿no?, de lipoproteínas, ¿no?, los kilomicrones, no era la grasa exógena. En este caso, esos ácidos grasos que van a salir se van a unir a una molécula que es soluble, ¿no?, soluble en la sangre, que se denomina albúmina. La albúmina es una proteína que se encuentra normalmente en el torrente sanguíneo, ¿no?, y ella entonces va a servir para transportar los ácidos grasos. Alrededor de 6 a 8 moléculas de ácidos grasos se van a pegar a una molécula de albúmina y les va a permitir su transporte. Ahora sí, ya puede transportarse libremente a través del torrente sanguíneo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tiene que quedarse en el torrente sanguíneo circulando toda la vida? No, tiene que llegar hacia dónde? A los tejidos, ¿no?, hacia los tejidos. Entonces va a ser transportado este complejo ácidos grasos albúmina hacia los tejidos. Bien. Para hacer un recordatorio, las grasas exógenas, cuando nosotros consumíamos, se transformaban en kilomicrones, que era un tipo de lipoproteína, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Pero también el hígado podía formar otro tipo de lipoproteínas, se forman en estado de inanición también. Estamos en un estado de inanición. ¿Qué tipo de lipoproteínas se formaban en el hígado? Necesitamos llevar grasas a los tejidos. BL, LDL. Y la LDL luego iba soltando sus grasas y se transformaba en LDL. Y luego de la LDL a LDL. Y también se podía formar en el hígado, también con el intestino, se podía formar HDL, que hacía todo lo contrario que la LDL. ¿Se acuerdan hasta ahí? Ya. Entonces, ¿saben de otra lipoproteína? Había kilomicrones, hemos mencionado. Mencionamos ahorita la LDL, la LDL, la LDL, la HDL. Mencioné otro tipo de lipoproteína más. ¿La tienen ahí? A ver, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Mencioné otro tipo de lipoproteína. A ver, acuérdense. Eran todas las lipoproteínas que teníamos. Les hice un esquema todavía. ¿Se acuerdan que cuando sacábamos una muestra de sangre de una persona y queríamos ver los tipos diferentes de lipoproteínas que tenía, se centrifugaba, ¿no?, y se obtenían varios fragmentos o porciones, ¿no?, varias zonas en el tubo de centrifugación, donde se podía ver el kilomicrón encima, pero había una que está, o las lipoproteínas estaban más abajo, o sea que tenían más peso, porque tenían mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Y nos falta DHDL, nos faltó esa, ¿no? ¿La mencionamos alguna vez? Hasta el momento no. Se las presento. Estos de acá son los DHDL.
¿Qué es lo importante de las VHDL? ¿Qué era lo característico en todo caso? Que se encontraban en el tubo de centrifugación, ¿dónde? Más arriba, en el medio, bien abajo. Bien abajo. ¿Por qué? ¿Por qué está? Por la presencia de proteína. Aquí está. ¿Quién es proteína aquí? Albúmina. Comparando el peso de ácidos grasos con albúmina, con la cantidad de 6 a 8 moléculas de ácido graso por molécula de albúmina, realmente ácido graso no es nada, ¿no? Entonces, más predomina acá en toda esa estructura de la albúmina. Este conglomerado de albúmina con ácidos grasos es la VHDL, como les había mencionado. Ese es otro tipo, la llaman también lipoproteína, ¿no? En realidad prácticamente es nada, considerando en proporción, ¿no? Por eso es que ya se me la mención. Pero ahí están los ácidos grasos que sí nos interesan, ¿no? Que van a llevar a los. Bien, entonces se transportan los ácidos grasos a través de su unión con la albúmina, ¿no? Y ahora sí va a llevarse los tejidos que se requieren. Por ejemplo, en el músculo va a haber beta oxidación, ¿no? O sea, los ácidos grasos se van a romper de 2 en 2 carbonos, donde en la matriz mitocondrial de los miocitos. Pero también se puede llevar hacia el hígado y también puede haber beta oxidación. Sin embargo, a veces la cantidad de ácidos grasos que había dicho que se generan es tan abundante que no va a ser suficiente para que todos pasen por el proceso de beta oxidación. Las enzimas se van a saturar, ¿no? Las enzimas que van a participar en este proceso de beta oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Esa cantidad de acetilcoenzima A que se ha generado de la beta oxidación va a formar ahora otro tipo de moléculas que se denomina cuerpos cetónicos, por el proceso denominado de cetogénesis. Eso ocurre en el hígado, ¿de acuerdo? En el hígado, fundamentalmente en el hígado. Otro tejido no puede hacer cetogénesis, bueno, a excepción del riñón, pero fundamentalmente ocurre en el hígado, ¿de acuerdo? El proceso de cetogénesis. Sigamos. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Sí? ¿Todo está bien? Bien. Entonces, habíamos dicho que la grasa que se encuentra en las células, en los adipocitos, tiene que ser movilizada, ¿no? Tiene que ser movilizada y tiene que ser transportada en el torrente sanguíneo y llevada hacia los tejidos. Entonces, imaginemos que esto que está aquí sería un adipocito, está adipocito, o sea, una célula grasa. En su interior, entonces, hay botas, ¿no? Botas lipídicas, que son el conglomerado de moléculas de triglicéridos o triglicéridos que están ahí acumuladas, y toda esa grasa que está ahí tiene que pasar por sangre y llevarse hacia los tejidos para que ocurra el proceso de beta oxidación en esos tejidos. Aunque también les había dicho que puede haber beta oxidación también aquí, ¿no? Para que haya energía en los mismos adipocitos. Pero dice que se lleva esta energía hacia los otros tejidos también. Y bien, entonces aquí este triglicérido, por acción de una enzima que se llama átomo, bueno, esta triglicérido lipasa. ¿Otro nombre? Lipasa es enzima hormona. Lipasa, enzima hormona. ¿Otro nombre? Triglicérido lipasa, ¿no? Esa enzima va a degradar ese triglicérido en ácidos grasos y la molécula de glicerol. ¿Cuál es el destino del glicerol? ¿Cuál es el hígado. ¿El hígado para qué? Para la gluconeogénesis. Para el gluconeogénesis, ¿no? Puede también tener otro destino, fundamentalmente para el gluconeogénesis. Bueno, pasa también en sangre, no se ha dibujado aquí. Pero esta enzima, habíamos dicho, es una enzima que es sensible a hormonas, es sensible a hormonas, o sea, por sí misma no está actuando. Tiene que haber un estado metabólico que active su acción, que le dé esa actividad. ¿Cómo ocurre? Justamente como se nos indica, es sensible a hormonas. Debe haber una hormona que lo que va a hacer es estimular que este proceso ocurra, el proceso de lipólisis. ¿Qué hormona va a ser? Aquí está. Esta hormona va a ser una hormona que viene por el torrente sanguíneo, porque son hormonas, ¿no? Y va a llegar hacia la membrana plasmática de las células, en este caso los adipocitos, y va a ser reconocida por una proteína que se encuentra en la membrana plasmática de los adipocitos. Esa molécula se denomina receptor. Entonces, el receptor va a reconocer esa hormona y la va a captar. Bueno, hay otro tipo de proteína más, que es una proteína transductora de señal, que ustedes seguramente hayan escuchado en biología, y lo que va a hacer esa proteína transductora de señal es reconocer el cambio conformacional que ocurre en el receptor, cuando ha sido unida con la hormona, y va a transportar esa información hacia una molécula que es enzima, que es una anilciclasa o anilinatrociclasa, como le quieren llamar, que va a transformar el ATP que se encuentra entre las células en AMP cíclico. Entonces puede ser AMP cíclico, se va a formar ¿cuándo? En estados de inanición, o sea, mayor concentración de AMP cíclico. Significa que la célula está muriendo de hambre, o las células de los tejidos están con hambre y se requiere llevar energía a esas células. Entonces,
el ATP, entonces, a través de la adenylatoxiclasa se va a formar en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener la función de activar a una proteína llamada proteína quinasa. ¿De acuerdo? Esa proteína quinasa, como su mismo nombre indica, ¿qué hacen las quinasas? Agregan grupos. ¿Qué hacen las quinasas? Agregan grupos fosfato. Cuando se agrega un grupo fosfato a una proteína, digamos que sea una enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar. Aunque a veces no siempre pasa eso, más bien cuando le quitan fosfatos a veces se activa, ¿no? En este caso, la proteína, en este caso es la enzima lipasa, de acetilglicerolipasa, se va a activar justamente por la acción de la proteína quinasa, la activa. Y cuando se activa, entonces el triglicérido se va, ¿no?, a degradar en ácidos grasos y gliceroles. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí esta parte se entiende? ¿Está bien esta parte? ¿Sí? Bien, ahora esos ácidos grasos salen, ¿no?, salen y van a unirse a través de la albúmina, ¿no?, de la proteína albúmina. ¿Cuántas moléculas se unían? De 6 a 8. Bueno, acá están representando menos, ¿no?, para que se pueda evidenciar. En realidad son entre 6 a 8 generalmente, ¿no? Quizás en algunos casos menos, pero alrededor de ese número de ácidos. Bien, se transportan a través de la sangre. ¿Cómo se llama esta lipoproteína? VHDL. Y bien, a través de transportadores específicos, donde los ácidos grasos van a pasar hacia las células que lo requieren para que en esas células, específicamente dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ocurre el proceso de desoxidación para formar ATP. Y esta célula entonces ahora va a tener energía. En este caso del ejemplo es un miocito, ¿no?, célula muscular, como veamos, se produce ATP. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está bien todo? ¿Sí? Ya. Entonces habíamos dicho que esta enzima, ¿no?, la triglicérido-lipasa o lipasa sensible a hormonas, como su nombre indica, es sensible a hormonas, ya que está el triglicérido, ¿no?, o el glicerol, y que va a ser degradado justamente por esta enzima, ¿no?, la lipasa sensible a hormonas. Hormonas, lipasa sensible a hormonas. Entonces se van a degradar completamente, ¿no?, los 3 enlaces éster, a diferencia de la actividad de la otra enzima. ¿Cómo se llama la otra enzima? Lipasa pancreática. Esa era la degradación de las grasas exógenas. Ahora estamos degradando las grasas endógenas. Entonces tenemos que degradarlas. Y esta enzima, la triglicérido-lipasa o triglicérido-lipasa o lipasa sensible a hormonas, va a degradar completamente los enlaces éster de esta molécula, generando 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Qué va a activar la acción de esta enzima? Las hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas van a activar? Glucagón, adrenalina. Todo lo contrario a la acción de la insulina. Significa que la insulina más bien tiene un efecto negativo frente a la ¿a qué? A la lipólisis. Mayor formación de glucagón. Entonces llega el glucagón como hormona, se es reconocido por su receptor y se va a generar la ruptura de los triglicéridos para que sean movilizados hacia los tejidos que lo requieren para obtener energía. La adrenalina también, por ejemplo, en momentos de estrés, ¿no?, se va a secretar en ese momento adrenalina. ¿Para qué? Para que nosotros estemos alertas. Y en ese momento de alerta, de atención, necesitamos energía. ¿Y de dónde la vamos a obtener esa energía? De la degradación de las grasas. Entonces la adrenalina también va a activar la degradación de las grasas, porque requerimos en esos momentos de alerta, requerimos energía. Entonces por eso activa de manera positiva y se va a degradar las grasas para obtener energía a través del proceso de la respiración. La insulina bien hace el efecto contrario, ¿no? ¿Cuándo generamos insulina? Cuando estamos consumiendo alimentos, ¿no? Cuando consumimos alimentos se está generando insulina. ¿Y qué hace eso? Finalmente hace que esto no se produzca. O sea, cuando consumimos alimentos, ¿qué estamos haciendo? Que no se degraden las grasas. ¿Quieren quemar grasas? No coman alimentos. Pero tienen que consumir igual alimentos siempre, ¿no? Porque las células de nuestros tejidos requieren energía. Ya ven que el consumir carbohidratos, consumir alimentos, lo que va a hacer es un estímulo negativo para la degradación o movilización de las grasas. ¿De acuerdo? ¿Sigamos? ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, ya llegaron los ácidos grasos a dónde, los tejidos que lo requerían, ¿no? Bueno, pusimos el ejemplo del tejido muscular, puede ser también otro tipo de tejido, ¿no? Que lo requieren. Ya llegaron los ácidos grasos a ese tejido. Bien, ya entraron a sus células y ¿a dónde tienen que llegar? ¿Hacia dónde? Hacia la mitocondria, ¿no? Tienen que entrar hacia la mitocondria. Bien. Tienen que ingresar incluso dentro de la matriz mitocondrial para que allí ocurra el proceso de desoxidación.
Pero para que ocurra el proceso de beta-oxidación, esos ácidos grasos deben estar activados. Entonces, el siguiente paso sería la activación de los ácidos grasos. O sea, los ácidos grasos como tales no pueden pasar por el proceso de beta-oxidación a menos que no sean activados. ¿Y quién los va a activar? Los ácidos grasos que ingresan a la célula se transforman en acilcoenzima. Esa es la forma activada. ¿Por qué enzima? Acilcoenzima A sintetasa. La acilcoenzima A sintetasa, como su mismo nombre indica, ¿qué es una sintetasa? Que sintetiza, ¿qué? Forma. ¿Qué va a formar? Acilcoenzima A. O sea, los ácidos grasos pasan a su forma de acilcoenzima A. Acil, porque es todo el grupo de la cadena carbonada. O sea, está aquí está, por ejemplo. Esto que está aquí vendría a representar el ácido graso. Esto que está representado en R, ¿ya? Vendría a ser toda la cadena carbonada que ya no se ha dibujado. Fíjense, carbono, 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 carbono. Esto sería su grupo carboxilo, por eso esto sería el ácido graso. Este ácido graso tiene que quedar en su forma activada, o sea, se va a reemplazar este oxígeno por una coenzima. Debe quedar así. Todo eso sería el grupo acil o acilo con su coenzima A. Por eso se denomina acilcoenzima A. De esta forma de ácido graso tiene que pasar a acilcoenzima A. Este acilcoenzima A es la forma activada del ácido graso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a hacer esta actividad? La transformación de ácido graso a acilcoenzima A. ¿La enzima cómo se llamaba? Acilcoenzima sintetasa. Recontra fácil, ¿no? Que se acuerden. Bien. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, parece sencillo, ¿no? Bueno, parece sencillo. En realidad todos los procesos que vamos a ver en adelante realmente no son tan sencillos como están acá en la imagen, son un poco más complicados, ¿no? Los que sí se pueden explicar más fácilmente los he representado, pero algunos de verdad son bastante complejos. En realidad, para que se pueda activar este ácido graso, requiere de la ayuda de otro tipo de moléculas. Requiere, por ejemplo, la presencia del ATP. Requiere ATP para que se pueda, ¿no?, formar este acilcoenzima. Y en ese proceso de utilización de ATP se va a formar pirofosfato, es decir, se va a formar AMP y se va a liberar el grupo fosfato, dos fosfatos en forma de pirofosfato y luego por la acción de una pirofosfato se liberan dos fosfatos orgánicos. Pero finalmente en este proceso de activación de ácidos grasos, ¿qué se gasta? Estoy gastando ATP. Pero lo que yo quiero, ¿qué cosa es? ¿Es formar ATP o no? Y estoy gastando ATP. Claro, que estoy invirtiendo. Para obtener ganancias, ¿qué hago? Invierto, ¿no? Invierte. Ustedes, por ejemplo, cuando quieren tener un sueldo, ¿qué hacen? Trabajan, ¿no? ¿Están gastando sus energías o no? Sí. Están gastando su ATP. Pero después de esa inversión va a tener un fruto, van a recibir su sueldo a fin de mes, ¿no? Sus 5.000, 10.000 soles, ¿no?, que van a ganar. Como ustedes. Entonces, pero han invertido su tiempo, su esfuerzo, su ATP para obtener eso. Lo mismo hace la célula, invierte, porque sabe de que va a gastar ATP, pero va a recibir ¿cuánto? Mayor cantidad de ATP, obviamente, ¿no? Pues no sale de cuenta el negocio, pues, ¿no? O ustedes van a gastar 10 ATP y le van a pagar, no sé, 3 ATP, como 3 ATP. No vale la pena, ¿no? Entonces no trabajen mejor, ¿no? Que viva la ganancia. Pero no, o sea, la célula sabe de que va a ganar mayor cantidad de ATP. Entonces, no importa, gasta su ATP, gasta sus moléculas energéticas, porque va a activar ¿cuántos ATP va a gastar acá? Un ATP, ¿no? ¿Cuántos ATP va a gastar? Uno solo, por cada molécula de ácido graso. Pero por cada triglicérido, ¿cuántos ácidos grasos tengo? 3. Puede gastar 3 ATP. Pero por cada molécula de ácido graso no voy a tener un ATP, voy a tener mayor cantidad de ATP. Y por eso me conviene. O sea, invierto mi energía, pero sé que después voy a obtener mayor ganancia. Bueno, no importa. Gasto mi ATP, ya, libero pirofosfato, libero AMP y voy a obtener en este proceso de transformación de ácido graso a acilcoenzima A, todo un proceso en el cual esta enzima, acilcoenzima A sintetasa, va a formar intermediarios, ¿no? Acilaridilato, por ejemplo. Es decir, va a haber un momento en que este grupo acilo del ácido graso va a estar unido con la adenosina con su grupo fosfato, con el AMP, por ejemplo. Bueno, luego se libera y va a hacer un reemplazo de la coenzima A, va a reemplazar este grupo fosfato, este acilaridilato, y se va a unir ahora a la acilcoenzima A teniéndola en su forma activa. Y ahora sí ya tenemos nuestro acilcoenzima A formado con nuestro ácido graso activado. ¿De acuerdo? O sea, hay un gasto de energía sí, pero es una inversión para obtener mayor cantidad de moléculas de ATP. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya está activo. El ácido graso ya está activo. Ahora, ¿qué tiene que hacer?
tiene que llegar ¿hacia dónde? La matriz mitocondrial. A la matriz mitocondrial. Ya está dentro de la célula, pues, ¿no? Ya está activado. Pero ¿dónde va a ocurrir la beta oxidación? Dentro de la matriz mitocondrial. Entonces ya está activado y tiene que ingresar ahí. ¿Cómo lo va a hacer? No es fácil. No es fácil que ingrese esta molécula activa hacia la matriz mitocondrial. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la mitocondria? ¿Cuántas membranas tiene la mitocondria? Dos todavía, imagínense. Dos. Dos membranas. La primera membrana es bastante soluble. Es bastante soluble. Sin embargo, es un impedimento para esta molécula. Y después también tenemos otra membrana todavía. Tienen que atravesar esas dos membranas. Entonces este ácido coenzima A o este ácido graso activo no puede pasar muy fácilmente o atravesar las membranas mitocondriales para que llegue hasta la matriz. Eso requiere de un mecanismo de transporte. ¿Por qué? Porque ese grupo activado, la coenzima A, que está presente en esta molécula activada, le da un impedimento. Aparte, ¿no?, que toda la molécula de ácido graso también, ¿no?, no es tan fácil de ser transportada. ¿Se acuerdan cuando vimos este paso, por ejemplo, cuando se movilizaban los ácidos grasos aquí? Pasaban a través de un transportador, ¿no?, hacia las células, ¿no?, una proteína que se encuentra en la membrana para que puedan atravesar los ácidos grasos. Entonces requiere una molécula transportadora. Lo mismo va a pasar aquí, requiere moléculas transportadoras. Y en las membranas mitocondriales justamente tenemos moléculas transportadoras. Y ahí tenemos una molécula transportadora que se denomina translocasa de ácidos grasos. ¿Se acuerdan las translocasas? Pasaba de un compartimento hacia otro. Eso es lo que vamos a pasar, ¿no? Este ácido coenzima lo vamos a llevar hasta la matriz mitocondrial. Entonces, quien lo va a hacer es una proteína transportadora, lo van a encontrar también con el nombre de translocasa de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Pero esta translocasa de ácidos grasos, esta proteína transportadora, también no es fácil transportar, ¿no?, el ácido coenzima A o el ácido graso activado. Entonces va a requerir transformar este ácido coenzima A en otro tipo de moléculas que le sean más fácilmente permeables a las membranas mitocondriales. Entonces, para eso va a hacer uso de estas dos proteínas, de estas dos enzimas, la carnitina aciltransferasa 1 y la carnitina aciltransferasa 2. Entonces, ¿qué van a hacer estas moléculas? Van a transformar ese ácido coenzima A en acilcarnitina. ¿Cómo? Para que ese ácido coenzima A activado pueda atravesar las membranas mitocondriales, no es tan fácil, a pesar de tener la translocasa o el transportador de ácidos grasos. Entonces, requiere ser transformada en una molécula que sea fácilmente difundible a través de esa translocasa. ¿Quiénes la van a transformar? La van a transformar dos moléculas. Una la va a convertir en su estado, digamos, fácilmente transportable, y la otra la va a convertir en su estado original, o sea, de ácido coenzima. O sea, realmente se va a regenerar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cómo se llaman esas enzimas? La carnitina aciltransferasa 1 y la carnitina aciltransferasa 2. ¿Qué van a hacer estas? Fundamentalmente la primera, ¿qué es lo que va a hacer? Pasar a los estados más difundibles. O sea, va a transformar el ácido coenzima A en acilcarnitina. O sea, elimina el coenzima A, que recién se había agregado, lo elimina momentáneamente, y se va a pegar ahí carnitina. Se pega ahí carnitina. Como carnitina o acilcarnitina, ahora sí puede difundir a través de la translocasa. Y nuevamente viene la carnitina aciltransferasa 2, elimina la carnitina, le devuelve la coenzima A y ahora ya se encuentra dentro de la membrana mitocondrial, de la matriz mitocondrial como acil coenzima A nuevamente. Y ya está lista para el proceso de regulación. ¿La carnitina aciltransferasa 1 en qué convertía el ácido graso? La convertía en acilcarnitina, o sea, reemplazaba o botaba, digamos, el coenzima A y ahora tenía unido la carnitina. Ahora, como acilcarnitina puede difundir a través de la translocasa, a través del transportador, pasa a la matriz mitocondrial y ahí viene la carnitina aciltransferasa 2 que va a eliminar otra vez la carnitina y le devuelve la coenzima A. Y ahora tenemos la acilcoenzima A o el ácido graso activado para el proceso de beta oxidación. Entonces, ese grupo acil, si bien es cierto, es importante para la beta oxidación, en el transporte realmente no ayuda mucho. Entonces tiene que ser reemplazado por esta molécula, la carnitina. ¿No habían escuchado ustedes de la carnitina? No. No creo. La vez pasada se ha visto con un tipo de bebidas medias rosadas, medias de todos colores. Sí. Lean sus compuestos, dice carnitina, quema grasa, dice. ¿Han leído? No. Es una bebida media rosada, por ahí que es normal. Ah, rosada. Sí, esas bebidas que dicen que son quemagrasas, ¿han visto? Bueno, lean, pues, cuando coman algo, lean qué es lo que contiene, ¿no? Que contenga algo
cosa es si se están envenenando. Dice, producto que contiene determinada molécula que en cantidades tantas es tóxico para el cuerpo. Igual lo consumen. ¿Por qué? Porque en Perú está permitido, pero en otros países no. Si desea usted consumir, ni lo leen porque está en letras chiquitas. Van a ver, no, en serio. Y algunos productos tienen algunos compuestos o moléculas que acá en Perú todavía están permitidos, pero en otros países ya no están permitidos. Ya no. Bien, pero bueno, algunas de esas bebidas que he visto, estaba leyendo, contienen justamente carnitina, les dan esa fama de que son las llamadas bebidas quemagrasas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la carnitina? ¿Qué es quemar grasa? Hemos dicho que pasa por el proceso de detoxificación, o sea que llegue a la matriz mitocondrial y allí ocurre el proceso de detoxificación y me genera energía. Finalmente los triglicéridos, que estaban como moléculas neutras en el tejido adiposo, pasen, ¿no?, una matriz mitocondrial para que se quemen, se desaparezcan y me generen energía. Entonces, si le damos carnitina, como la carnitina me promueve el paso de ácidos grasos para su detoxificación, por eso le dan esa fama de molécula quemagrasa. Bueno, en realidad sí, ¿no?, porque tiene esa función, pero más que nada esa función de transporte. Ahora, de que ahí que la carnitina que nosotros consumimos de manera exógena es igual que la carnitina. Sí, bueno, primero para comenzar, sea igual que esa, ¿no?, una de ellas. Y si es que sea igual, llegue a ese destino, o sea, formar parte, ¿no?, de los componentes de los ácidos grasos de nuestro organismo para el proceso de beta-oxidación, mucho menos, no lo sabemos. Entonces, pero lo que sí es cierto es que se ha visto de que esta molécula, la carnitina, sí se une a los ácidos grasos y va a permitir entonces su ingreso, ¿no?, su paso a través de la translocasa y llega hacia la matriz mitocondrial. Ahí viene la carnitina sin transferasa 2 y nuevamente va a reconstituir el acil coenzima A. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función entonces de la carnitina. ¿Cómo lo hace, no? Entonces, a ver, veamos. Esta sería la célula, ¿no?, la célula. Estas serían las membranas de la mitocondria, membrana externa, membrana interna. Esto sería la matriz mitocondrial, ¿no?, el interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Ya que estaría fuera el citoplasma, ¿no?, lo que llamamos el citosol. Y entonces, acá habíamos tenido, ¿no?, la presencia, ¿no?, de nuestro ácido graso, que va a ser transformado en ¿qué? El acil coenzima A, ¿no?, o sea, de forma del ácido graso activo. En realidad estoy poniendo acá de manera externa, pero es cierto, lo que sí es cierto es que es una proteína que se encuentra en la membrana interna mitocondrial que va a transformar ese ácido graso en su forma activa y lo transforma en ácido coenzima A activado o ácido graso activo. Bien, entonces va a venir la carnitina, la molécula de carnitina, que ya hemos visto su estructura, ¿no?, esa es la carnitina, vean, esta estructura tiene la carnitina. Y esa carnitina entonces se va a unir al ácido graso seguro. ¿A través de qué acción? De la acción de esta enzima, la carnitina aciltransferasa 1. ¿Y qué tenemos ahora? Acilcarnitina. Como acilcarnitina sí puede atravesar esta translocasa que les decía, ¿no?, la translocasa de acilcarnitina. O sea, solamente en esta forma lo puede atravesar. Bien, ya atravesó. Aquí está acilcarnitina y ya está dentro de la matriz mitocondrial. Pero para la beta-oxidación no debe estar en esta forma como acilcarnitina, debe ser como acil coenzima A, o sea, su forma activa. ¿Qué va a pasar entonces? Dentro de la matriz mitocondrial también tenemos coenzima A, que lo que va a hacer es reemplazar o desplazar la carnitina, sale la carnitina y ahora tenemos el acil, ¿no?, coenzima A o ácido graso activo, ¿no? Y este cambio va a ser realizado por la carnitina aciltransferasa 2. Entonces la carnitina aciltransferasa 2 va nuevamente a reconstituir el acil, ahora el ácido graso activo, ácido coenzima A, ¿no?, y va a reconstituir nuevamente la carnitina. Esta carnitina que se ha liberado de esta acilcarnitina también puede pasar por esta translocasa, sale, ¿no?, esta carnitina, y la carnitina nuevamente puede ser reutilizada por la carnitina aciltransferasa 1 para formar nuevas moléculas de acilcarnitina y nuevamente continuar el ciclo. Bien, ya tenemos el ácido graso activo o acil graso, como lo quieren llamar, coenzima A en la matriz mitocondrial. ¿Y ahora qué sigue? Bien, sigue. Necesita seguir otro paso, ¿no?, el proceso de beta-oxidación, ¿no?, el proceso de beta-oxidación que ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, hemos visto que este proceso es bastante largo, no es tan sencillo, ¿no? Hemos visto que los triglicéridos que se encuentran, o triglicéridos,
por eso el nombre de TAG, triacilglicéridos, triglicéridos. Estas grasas neutras tienen que ser degradadas, ¿no? Tienen que ser degradadas, tienen que ser hidrolizadas, ¿no? Hidrólisis de los triacilglicéridos para formarnos glicerol y ácido graso. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. Luego, el ácido graso tiene que ser transformado en ácido graso coenzima A o ácido coenzima A directamente por el proceso de activación, ¿no? El paso 2 sería el proceso de activación de ácido graso. Luego, tienen que ser transportados, ¿no? Hacia la mitocondria, ¿no? En su forma de ácido graso o ácido coenzima A, ¿no? Bueno, todo el proceso de la carnitina que ya les mencioné. Y aquí, ya dentro de la matriz mitocondrial, este ácido coenzima A, o este ácido graso activado, tiene que ser degradado. ¿De qué forma? De 2 en 2 en 2 en 2. ¿Cómo se llama ese proceso? Beta oxidación. ¿Y qué nos va a generar? Acetilcoenzima. ¿El acetilcoenzima se queda allí? No. ¿Qué hace? Pasa por el ciclo de Krebs, que me genera, bueno, aparte de CO2, ¿qué me genera? ATP. Por eso es la idea, ¿no? ATP. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo solamente un fragmento de todo. Ahora vamos a comenzar paso a paso. Vamos a comenzar a explicar cómo ocurre el proceso, ¿no? De beta oxidación. El proceso de beta oxidación. El proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Dónde ocurre? Localización celular mitocondrial. Bueno, les hago repetir 1001 vez, pero a la hora del examen me ponen citosol. Y se van a confundir, porque hay un proceso opuesto al proceso de oxidación. Es el proceso de síntesis. El proceso de síntesis ocurre en el citosol. Pero estamos en beta oxidación todavía. Entonces, la beta oxidación es la degradación de los ácidos grasos que están activados. ¿Cómo ocurre? La ruptura de 2 en 2 carbonos. Y va a haber pasos que se van a repetir en cada ruptura, en cada eliminación de moléculas de 2 en 2 carbonos. Qué pena. Llora. Se va a repetir 4 pasos. En cada eliminación de 2 en 2 carbonos se va a repetir estos 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos que se van a repetir en cada eliminación de 2 en 2 carbonos? ¿Cuáles son? Deshidrogenación. ¿Es lógico o no es lógico que se deshidrogene? Habíamos dicho que en el proceso de oxidación el que daba más energía, que tenía mayor cantidad de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tengo que deshidrogenar. Acuérdense, oxidación implica deshidrogenación. Y si voy a hacer el proceso contrario, voy a hidrogenar, implicaría reducción. ¿Se acordaron? Oxidación sería deshidrogenación. Como estamos hablando de beta oxidación de ácidos grasos, tiene que haber deshidrogenación. Ya. ¿Qué más? ¿Perdón? Ya. ¿Qué más? Primer paso, para eliminar grupos de 2 en 2 carbonos, primer paso es deshidrogenación. Luego voy a agregar moléculas de agua, hidratación, para agregarle grupos justamente. Cuando ustedes degradaban el glucógeno, por ejemplo, ¿qué hacían? Hidrólisis, ¿no? ¿Por qué hidrólisis? Le agregaban agua para que se rompa. Algo aquí también ocurre algo semejante, el proceso de hidratación. Otra vez deshidrogenación y finalmente la ruptura final de ese grupo de 2 carbonos. Deshidrogenación, hidratación, otra vez deshidrogenación, ruptura teórica, porque por ahí hay un azufre, como lo van a ver, producto justamente de la coenzima A, que es un átomo de azufre. Todo este proceso ocurre para eliminar 2 carbonos. Nuevamente se van a eliminar otros 2 carbonos, otra vez estos 4 procesos. Otros 2 carbonos más, otra vez estos 4 procesos, sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, si yo parto, por ejemplo, de un ácido graso que tiene 14 carbonos, voy a eliminar ¿cuántos carbonos? 2. ¿En qué forma? En la forma de acetilcoenzima A. Es que la acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Entonces, en esta ruptura, elimino 2 carbonos en la forma de acetilcoenzima A, ocurren esos 4 procesos y ahora la molécula me queda con 12 carbonos. Ahora esta molécula de 12 carbonos va a repetir nuevamente estos 4 procesos, me va a eliminar acetilcoenzima A, es una molécula de 2 carbonos. Y ahora me quedo con una molécula de
de 10 carbonos. Nuevamente esa molécula de 10 carbonos va a pasar por estos 4 procesos otra vez, me va a eliminar una molécula de 2 carbonos, acetil coenzima A, y ahora me queda con una molécula de 8 carbonos. Y así sucesivamente hasta quedarme con una molécula acá de 4, que va a pasar nuevamente estos 4 procesos, me elimina acetil coenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, y me va a formar una molécula solamente de 2 carbonos. Al final, ¿qué son? Acetil coenzima A, acetil coenzima A, acetil coenzima A, y así sucesivamente. ¿Qué me forma la beta oxidación? Acetil coenzima. ¿De dónde va el acetil coenzima A otra vez? ¿Le repito? Ciclo de Krebs. En el ciclo. ¿De acuerdo? Eso es, en resumen, lo que ocurre en el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuáles son? Deshidrogenación, hidrólisis, deshidrogenación, ¿qué más? ruptura. Son los 4 pasos de la beta oxidación para la eliminación de 2 carbonos y así sucesivamente otros 2 carbonos más otra vez el ciclo. ¿Ya? Bien, ¿sí se acuerdan? También, ¿no? También. Excelente. Sigamos. Bien. ¿Por qué le llaman beta oxidación? Tiene que ver de ahí el carbono beta. ¿Se acuerdan del carbono beta? No. ¿Se acuerdan del carbono beta? Carbono alfa, carbono 1, no se acuerdan nada. ¿Se la clase de la semana pasada? No se acuerdan de nada. Bueno, acá les presento. Esto sería el ácido graso que está activo. ¿Cómo saben que está activo? Por la coenzima. Por la coenzima, justamente. Aquí está el azufre, ¿no? De la coenzima. Esto que está aquí, salud, vendría a ser el grupo o parte de lo que fue el grupo carboxilo del ácido graso, sino que ahora acá este grupo OH ha sido reemplazado por coenzima A, pero nos queda este grupo que sería acá muy concepto. Este primer carbono que tenía el grupo funcional era el carbono 1, ¿se acuerdan? Ya, bueno, recuerden, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. ¿De acuerdo? Sin embargo, también otro tipo de nomenclatura era por la cual el primer carbono, que era parte del grupo funcional, se obviaba y se empezaba a numerar o representar cada carbono por estas letras, alfa, beta, y así sucesivamente hasta el último carbono que siempre era el carbono omega. Entonces acá tenemos carbono alfa y carbono beta, carbono gamma y así sucesivamente. Habíamos dicho que este ácido graso activado tiene que ir oxidándose, rompiéndose de 2 en 2 entre carbono. Entonces acá tenemos un carbono, acá tenemos otro carbono. Entonces todo este grupo se va a eliminar en la primera tanda, ¿sí? ¿Estamos bien? Se va a eliminar todo este grupo. Y esto es lo que va a formar el acetil coenzima A, ¿no? Acetil coenzima A, porque tiene 2 carbonos y su coenzima A. Entonces tiene que romperse aquí entre el carbono beta y el carbono alfa. De allí el nombre de beta oxidación, porque se va a romper entre el carbono beta y el carbono alfa. O sea, que comienza del carbono beta, por eso de allí el nombre de beta oxidación. Bien, ¿cómo va a ocurrir? Tiene que haber un cambio de la estructura, un reordenamiento de los átomos en esta molécula para que se pueda liberar todo este grupo, ¿no? Todo este grupo que está aquí, ¿no? El acetil coenzima. Entonces va a venir una primera enzima. ¿Cuántas enzimas? ¿Cuántos pasos serán? 4, ¿se acuerdan? Deshidrogenación, ¿qué más? Hidrólisis, ¿qué más? Deshidrogenación y ruptura de trioles. Primer paso, deshidrogenación. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Recontra fácil. Si lo va a deshidrogenar, ¿quién lo va a deshidrogenar? Una deshidrogenasa. Entonces se le puede preguntar eso en el examen, ¿no? También. Recontra fácil. Pero como va a deshidrogenar un acil coenzima A, se denomina acil coenzima A deshidrogenasa. Ahora, ¿quién se va a deshidrogenar? El que se oxida, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Claro, porque se oxida. ¿Quién se va a oxidar? El ácido graso activado. Entonces, este se va a deshidrogenar. Si este se deshidrogena, alguien se está hidrogenando, porque está recibiendo los hidrógenos, ¿no? O sea, alguien se está reduciendo. Reacciones de óxido de reducción que la han llevado en química. Química se han llevado, ¿no? Estamos llevando. Ya, no me hagan recordar eso. Sigamos. Entonces, ya.
esta molécula se va a deshidrogenar por acción de la 5-enzima deshidrogenasa. Y otra molécula, que es FAD, se va a hidrogenar. Va a recibir los electrones. O sea, se está reduciendo. Este se reduce y este se oxida. ¿Hasta ahí todos también? ¿Ningún desmayo? ¿Todos? Ahora, miren en qué se transformó esta molécula. ¿Acá había dobles enlaces? No. Ahora ya tiene dobles enlaces entre el carbono beta y el carbono alfa. Está preparando este enlace ¿para qué? Para que por allí se pueda romper. Sigamos. Tiene que haber las moléculas, perdón, los átomos adecuados en esta molécula. Bien. Se formó esta molécula intermediaria. Ahora va a venir la molécula de Agua. Aquí está, por favor. Aquí está. ¿Qué proceso? Hidratación. Todavía es hidratación. Bien. ¿Qué enzima? Una hidratasa. Como este compuesto intermediario se llama enoicoenzima A, entonces la hidratasa se llama enoicoenzima A hidratasa. Hasta ahí fácil, ¿no es cierto? Ya. Sigamos. Ven, se formó este compuesto intermediario. Y miren qué forma ya ha adoptado esta molécula de acilcoenzima A. Ya no hay doble enlace, pero tenemos el agregado del grupo OH, de la molécula de agua y el átomo de hidrógeno aquí en esta posición. Está preparando esta posición para la ruptura, ¿no? Bien, ¿qué más sigue? ¿Qué tal proceso? Deshidrogenación. Otra vez deshidrogenación. Como tenemos que este compuesto intermediario se llama hidroxiacilcoenzima A, entonces la enzima se denomina hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. ¿Quién se va a deshidrogenar? ¿El NAD o el hidroxiacilcoenzima A? Hidroxiacilcoenzima. El hidroxiacilcoenzima A se va a deshidrogenar. ¿Quién va a ganar esos hidrógenos? En este caso el NAD. NAD gana los hidrógenos y se transforma en NADH. O sea, se está reduciendo. Y esta molécula, la hidroxiacilcoenzima A, se está oxidando. Miren, perdió su hidrógeno y miren que se transformó ahora. ¿Vean? El grupo OH pasó a formar este grupo, aquí el grupo C. Se sigue preparando esta molécula. ¿Y ahora quién viene? Una enzima que ahora sí va a romper entre el carbono beta y el carbono alfa, denominar tiolasa. ¿Por qué? Porque va a agregar coenzima A, va a agregar coenzima A, libera este acetilcoenzima A, lo reemplaza por nueva coenzima y nuevamente forma esta molécula con su coenzima, la nueva coenzima que se está agregando. ¿De acuerdo? Pero si ya perdió estos dos carbonos, ¿cuántos carbonos ahora tiene? Si tenía N, tendrá ahora N-2, pero con su coenzima. Y aquí está. Es lo mismo con lo que partió. Miren ustedes, coenzima A, grupo Z aquí, todo idéntico, pero ahora ¿qué? Tiene dos carbonos menos. Esto que está aquí nuevamente entra al ciclo. Pierde dos carbonos, deshidratación, deshidrogenación, ¿qué más? Hidratación, deshidrogenación y nuevamente ruptura teórica. Se pierde otra vez dos carbonos y así sucesivamente hasta que me quede acetilcoenzima. Varias moléculas de acetilcoenzima van a pasar hacia donde el ciclo de Krebs. ATP. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ya. Ese ciclo se repite varias veces. Bien. Entonces, acá tenemos el acilcoenzima A o acil graso coenzima A, que tenía una cantidad N de carbonos, pasa por el proceso. ¿Cómo se llama el primer paso? Deshidrogenación. Mientras uno se reduce, se oxida. Luego, hidratación. ¿Qué más? Deshidratación teórica. Y este acilcoenzima o acilcoenzima A tiene ahora dos carbonos menos y se formó acetilcoenzima A. Este nuevamente ingresa al ciclo y así sucesivamente hasta formar varias moléculas de acetilcoenzima A que pasan al ciclo de Krebs. ¿Y del ciclo de Krebs qué se forma? NAD y FAD H2, o sea, equivalentes de reducción que me van a servir para la cadena transportadora electrónica y me generen ATP.
Por otro lado, en esta misma beta oxidación, para liberar solamente 2 carbonos, también estoy formando, ¿qué estoy formando? FADH2 y NADH. O sea, y estas moléculas nuevamente también pueden pasar por la cadena transformadora electrónica que forman ATP. O sea, mi inversión de ATP inicialmente, ¿me sirvió o no me sirvió? Claro, porque miren, estoy formando mayor cantidad de moléculas de FADH2 por esta vía, por cada eliminación de 2 carbonos, y son varios, ¿no? Y aparte forma ese tipo de enzima que también ingresa en ciclo de Krebs. Todo ese FADH formado aquí y formado aquí también por el ciclo de Krebs, todo pasa por la cadena transportadora electrónica para formar mi ATP. O sea, vale la pena, ¿no?, invertir mi ATP inicialmente para mi activación de mi ácido graso, ¿no? Ese es el destino entonces que va a tener ese tipo de enzima formado y las moléculas o equivalentes de reducción FADH2 y NADH. La formación finalmente de ATP. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, habíamos dicho que esta movilización de la grasa corporal es un mecanismo bastante coordinado, ¿no? Y está regulado de manera, ¿no?, hormonal. O sea, no en cualquier momento se van a liberar nuestros depósitos de grasa, no se van a movilizar nuestros depósitos de grasa. Tiene que haber un estímulo, que ya hemos dicho que era, ¿qué? Glucagón o también la adrenalina. Entonces, esos funcionan como hormonas que van a hacer que se estimule una molécula receptora. Reconoce esa hormona, el receptor, va a haber una proteína transductora de señal y va a activar a una enzima que se denomina, que saca en amarillo, ¿cómo se denomina? Que transforma ATP en AMP cíclico. En biología, ¿cómo se llama? AMP cíclico. No, ya sabemos que AMP cíclico se forma. ¿Cómo se llama? Adenilato ciclasa, ¿no? Va a formar AMP cíclico y ¿qué va a hacer? Va a activar a una proteína quinasa. Esa proteína quinasa en su forma activa lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer esa enzima? Le va a agregar grupo fosfato. ¿A quién? ¿A quién? LCH. Ya, ¿y cómo se llama esa? Bueno, acá dice, ¿no? Pero no, ¿cómo se llama esa enzima? La que va a romper los triglicéridos, ¿cómo se llama? Hidrolasa. Triglicérido lipasa o lipasa sensible a hormonas. O sea, la lipasa sensible a hormonas estaba allí, sí estaba ahí presente, pero no estaba activa. Vino la proteína quinasa en su forma activa, que como su nombre indica es quinasa, va a fosforilar la lipasa sensible a hormonas. La fosforila, ¿y qué va a hacer? La va a pasar a su estado activo. O sea, la lipasa sensible a hormonas fosforilada es el estado activo de esa enzima. Y solamente en su estado activo va a permitir la degradación de esta masa u gota de grasa que está formada por triacilgliceroles o triacilglicéridos. Entonces, aquí está la enzima, la lipasa sensible a hormonas. Solamente en su estado activo, o sea, fosforilado, va a degradar toda esta masa de grasa, ¿no? Va a romper los enlaces estas de los triacilglicéridos. Pero tampoco es fácil a la lipasa sensible a hormonas poder degradar esa grasa, porque esas gotas de grasa que se encuentran dentro de las células están protegidas por una proteína que se denomina peri, porque está alrededor, lipina, alrededor de los lípidos, se llama perilipina. Entonces la perilipina está protegiendo estos triacilgliceroles de la acción de la lipasa sensible a hormonas. Tenemos que eliminar esa protección para que pueda ser fácilmente degradada por la lipasa sensible a hormonas activada. Entonces, esa proteína quinasa activada no solamente fosforila la lipasa sensible a hormonas, sino que también lo que va a hacer es fosforilar a la perilipina. A la que está protegiendo los triacilgliceroles, a esa la fosforila. ¿Y qué está? Estaba inicialmente así y ahora está fosforilada. Y en su forma fosforilada, esta perilipina tiene menor afinidad por los triacilgliceroles. Como tiene menor afinidad, entonces, ¿qué va a pasar? Se retira y va a ser más fácil la actividad o la acción de la lipasa sensible a hormonas para que sea degradada. Entonces, estas grasas, estos triacilgliceroles, ahora sí van a poder ser degradados por la lipasa sensible a hormonas y estos van a ser transformados en glicerol y ácidos grasos y van a unirse luego a los ácidos grasos, ¿se acuerdan aquí? A la albúmina y van a pasar por el torrente sanguíneo en su forma de HDL, ¿se acuerdan? Y de ahí van a pasar a los tejidos que lo requieran. Esos tejidos que lo requieran van a ser transportados hacia la matriz mitocondrial en su forma activada y ocurre el proceso de beta oxidación y se obtiene energía a partir de la forma de ATP. Todo este proceso que va a ocurrir entonces en el proceso de movilización de la grasa corporal, oxidación de grasa. ¿Se entendió? Sí. ¿Descanso? Sí.